Bueno, los últimos 2 días hemos tenido una enorme cantidad de propuestas, de ideas y de diagnósticos, algunos conocidos, unos la verdad que han sido sorprendentes, y muchas recetas que pareciera mágica para acabar con la corrupción. Sorprendente en algunos casos de candidatos que ya pasaron por el gobierno en su oportunidad. Vamos a pedir a nuestros invitados de esta noche que nos ayuden un poco a explicar y hacer su análisis de lo que han sido estas propuestas sobre corrupción. Están, como había mencionado, el señor Gustavo Gutiérrez, que es el vocero en temas de anticorrupción de Perú Posible. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Está también Julio Arbizu, que fue procurador anticorrupción. Ustedes lo conocen bien, no ha participado, no está participando en la campaña en esta oportunidad, pero su mirada de alguien con experiencia en la lucha contra la corrupción va a ser muy valiosa esta noche. Y Erasmo Reina, que es el vocero en temas anticorrupción de la Alianza Popular. Además ha sido abogado de Alan García. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Armando? Buenas noches. Julio, buenas noches, Armando. Bien. Bueno, Julio, quiero empezar con usted. Usted ha seguido, además ha escrito un artículo de estos días sobre estas presentaciones. ¿Qué impresión le dejan las performances de los candidatos? A ver, mira, en principio, mucha generalidad, ¿no? Algunos aterrizajes forzosos, sin mayor sustancia. Si hablamos de cosas positivas, por ejemplo, me parece que es importante que prácticamente todos los candidatos se hayan referido a la transparencia y acceso a la información pública como una herramienta, un instrumento para combatir la corrupción. No muchos, sin embargo, se han referido estrictamente, por ejemplo, a la creación de la autoridad autónoma para revisar los casos de transparencia y acceso a la información o la solicitud de los ciudadanos. Algunas propuestas, como tú lo has dicho bien, son absolutamente sorprendentes, no solamente por en algunos casos, imposibilidad de su ejecución, sino en algunos casos graves, porque estas propuestas pasaron por el Parlamento y estos candidatos que hoy hablan de programas anticorrupción o de estrategias anticorrupción tuvieron ocasión de que sus partidarios, sus representantes en el Parlamento, ¿no es cierto?, dejaran pasar y sin embargo ¿Cómo qué, por ejemplo? lo bloquearon. Hablemos claramente, la ley de imprescriptibilidad, ¿no es cierto? Que quería, de repente, Erasmo se acuerda mejor que yo, pero tengo la impresión de que en el APRA votaron en contra, ¿no es cierto? Y ese proyecto que pasó al Pleno fue devuelto a la Comisión y hoy está encarpetado en la Comisión de Constitución o en la Comisión de Justicia. Entonces, hay en realidad una serie, hablemos de otro proyecto que fue también mencionado por varios de los candidatos, que es el de penalización o responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no es cierto?, que ni siquiera ha entrado al debate a comisiones, ¿no? Pero ya hay toda un rechazo, una unánime oposición de parte de algunos gremios empresariales y de algunos representantes en el Parlamento de esos gremios empresariales. ¿Eso qué significa? Que el delito lo comete la persona, pero la empresa que se beneficia o que sirvió para el delito termina también de alguna manera siendo sancionada. Y ese es un asunto que tiene una lógica elemental, porque si nosotros o planteamos estadísticamente el problema de la corrupción, nos damos cuenta que el 70% de los casos de corrupción, que hablo de tipos penales, ¿no?, en el catálogo del Código Penal, están relacionados con delitos de peculado y colusión. El peculado tiene que ver con la mala administración de fondos o caudales públicos y la colusión tiene que ver básicamente con compras o adquisiciones del Estado. Entonces tenemos problemas serios en la administración de fondos y tenemos problemas más serios todavía en comprar o adquirir desde el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una intervención, por eso se llama el delito de colusión, es un delito de doble entrada, ¿no es cierto? Participa el funcionario, pero participa también un agente privado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si conocemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es dar soluciones. Y no se han dado muchas soluciones en estos 2 días, excepto la candidata Mendoza, que mencionó el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas, el candidato Barrenechea, me parece, y no mucho más. No mucho más. A ver, vamos a ver. Señora Reina, claro, Alan García habló de la imprescriptibilidad, claro, y uno escucha y dice, ¿pero no es el mismo que se benefició de la prescripción? A ver. Si hubiera sido así, pues Alan García podría haber sido condenado o hubiera terminado procesado hasta no sé cuándo. A ver, ¿Cómo se explica eso? Quiero empezar, Armando, para no dejar pasar la oportunidad, en un tema que ha tocado Julio, es el tema de la Autoridad Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información. El candidato Alan García, expresidente García, ha sido uno de los pocos que ha propuesto la creación de esta autoridad nacional, porque estamos recogiendo una propuesta, digamos, que se viene comentando
a nivel de círculos internacionales que combaten la corrupción. Proponemos un gobierno abierto, un gobierno en la que el oscurantismo no sea política común. La transparencia y el acceso a la información tiene que ser lo usual y lo normal en la administración pública. Por esa razón, es uno de los pocos candidatos, además, que ha mencionado en el tema de eliminar las compras secretas. Ya ha habido un tiempo después de acabar la dictadura del fujimorismo en la que las compras militares inclusive no eran secretas y nadie acusó de actos delictivos, nadie acusó de que el Estado se perjudicó. Todo lo contrario, las compras mejoraron ostensiblemente. Por cierto, yo quiero recordar acá, Armando, de que Alan García fue procesado, investigado una vez acabada la dictadura y fue, no te olvides, en democracia, en que fue absuelto. Los procesos judiciales, aquellos que se reavivaron con la dictadura de Alberto Fujimori, merecieron incluso pronunciamiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a que estos eran violatorios de derechos fundamentales o derechos humanos. De tal forma que pero hubo prescripción o no. No hubo una absolución, fue prescripción. Pero claro, que es distinto. O sea, cuando algo prescribe lo archivan, pero no es una absolución. Finalmente se reavivió el proceso y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, eso es un acto violatorio de derechos humanos. Lo importante ¿Pero fue prescripción o no fue prescripción? Yo creo que, Armando, que respecto a Alan García, el tema de la prescripción se produjo porque evidentemente había pasado el tiempo y todo delito tiene que... Entonces la prescripción, pero, digamos, es como un derecho que tiene la gente. A ver. ¿O no? A ver, entendamos esto, Armando, te pido por favor. La ciudadanía está evidentemente descontenta del ejercicio político. Esto exige de los actores políticos hoy, candidatos a la presidencia, tener mensajes claros. Mensajes claros que vayan desde propuestas como la que acabo de comentar, instituciones de acceso y transparencia, hasta propuestas como la que ha hecho Alan García, eliminar la inmunidad parlamentaria. Y también acoger esta propuesta de la que menciona Julio respecto al tema de la imprescriptibilidad. Ahora, eso de la inmunidad me parece muy interesante, porque yo le podría decir, ¿y por qué no también se la quitamos al presidente, que también la tiene, y buscamos cambiar la Constitución? Es una idea, ¿no? Pero quería no dejar ahí esperando mucho tiempo a Gustavo Gutiérrez, vocero de Perú Posible. Ustedes también están planteando la imprescriptibilidad, ¿no? Bueno, fíjese usted, para tocar los dos temas señalados por los amigos, la Autoridad Autónoma en materia de ley de la información y la transparencia, yo le vengo escuchando hablar a Fernando Castañeda, no me van a dejar mentir, que es defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, desde el año 2006. O sea, desde el gobierno de Alan García. Han pasado 10 años y sobre esa autoridad, pues simplemente no hay absolutamente nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se habla de la imprescriptibilidad. Fíjense ustedes, la imprescriptibilidad, el primer proyecto de ley presentado sobre imprescriptibilidad fue en el año 2001 por Perú Posible, por Lucho Solari Lafuente. El primer día de inicio de la legislatura, presenta el proyecto de imprescriptibilidad. Han pasado 10 años más. ¿Por qué no lo aprobaron en su gestión? No lo aprobaron porque simplemente no hubo voluntad política, es una reforma constitucional, se requieren más de 87 votos, en consecuencia es un tema muy complejo. No lo han aprobado. Hasta el último momento se ha tratado de intentar buscar que esto se materialice en el último, la Comisión de Constitución con Freddy Otárola, pero simplemente nunca ha habido voluntad política. La inmunidad parlamentaria, del que hoy en día propone el señor García, lo propuso Velázquez Quisquén en un proyecto de ley en el año 2006 cuando fue presidente del Congreso. Tampoco se aprobó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que sí debe quedar claro es de que la corrupción, la lucha contra la corrupción es una política de Estado. Y quienes realmente tienen credenciales de haber luchado contra la corrupción son dos gobiernos. El primero del doctor Valentín Paniagua Corazao y el segundo del presidente Alejandro Toledo. ¿Y por qué? Se lo voy a decir brevemente. La ley de transparencia, ¿qué gobierno se dio? En el gobierno del presidente Toledo. La ley que crea la unidad de inteligencia financiera, ¿en qué gobierno se dio? En el gobierno del presidente Toledo. La firma del convenio anticorrupción de Naciones Unidas, ¿en qué gobierno se dio? En el gobierno del presidente Toledo. El fortalecimiento de las procuradurías anticorrupción, ¿en qué gobierno se dio? En el gobierno del presidente Toledo. Nunca hubo procuradores tan independientes como José Ugaz o como Luis Vargas Valdivia. ¿En qué gobierno fueron?
No, pero Vargas Valdivia lo sacaron, no sé, se fue, cuando empezó a investigar la señora Lian Carr. Estuvo Antonio afuera. Maldonado después de Vargas Valdivia y nadie podría dudar de la credibilidad de Antonio Maldonado, un funcionario de Naciones Unidas. Bueno, a ver, ¿tú estuviste en esa época? Yo estuve en esa época. A ver, yo te voy a Vargas? contar. No era asistente, era abogado. Yo era abogado, pero a ver, yo lo sé. Lucho Vargas se fue. De hecho, yo estaba de vacaciones en esa época. Me llaman y me dicen, miren, ha llegado un mensaje del presidente. El presidente no quiere, el presidente Toledo, no quiere que se siga investigando casos del gobierno, de este gobierno. La Procuraduría se llama Fujimori Montesinos y se debe quedar con esa competencia exclusivamente. Y por eso salió Vargas. Más allá de que después viniera Maldonado, sin hacer un juicio de valor de sus funciones y de su conducta en la Procuraduría, vino lo que y pasó, aceptó que le establecieran cuál es el... Y luego de eso renunciamos a una serie de abogados, ¿no es cierto?, hacia el año 2004-2005, todavía bajo el gobierno del señor Toledo, precisamente por eso. Bueno, eso finalmente puede ser una conjetura. Lo concreto es que han habido, perdón, el fortalecimiento del sistema anticorrupción, que no solamente son los procuradores, se dieron en el gobierno del presidente Toledo, la creación de Seriacus, la cual hoy en día se alimentan todos los candidatos a la presidencia, es en el gobierno del presidente Toledo. Es más, todo lo que han propuesto los candidatos ya está escrito en el año 2000, del año 2004 al año 2006. Sí, bueno, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de la República, que hoy en día propone Jenny Vilcatoma, es una propuesta de Seriacus. Sí. Es una propuesta ya elaborada. Ahora, hay una cosa que, al menos, a ver, si le quitamos inmunidad a los ministros o a los funcionarios, digamos, ¿vamos a conseguir funcionarios que no quieran firmar nada? Y encima va a ser todo imprescriptible, y siendo que en el Perú, como son las cosas, que un funcionario es perseguido por razones políticas, no estamos ahí generando la posibilidad de una administración pública en la que todo el mundo tenga miedo de hacer algo. No sé, a ver, yo creo, Armando, que más allá de diversas medidas legales que se han dado en el gobierno de Toledo, yo podría decir que el gobierno del presidente García se adelantó la vigencia del Código Procesal Penal para los actos de corrupción. Hoy tenemos procesos penales por temas de corrupción mucho más rápidos, más transparentes. Yo podría decir que se creó la ley de pérdida de dominio para incautar los bienes en materia de lavado de activos, ¿no es verdad? La propuesta inicial fue incluir actos de corrupción. En el ámbito del Congreso de la República no se incluyó este delito como parte de la ley de pérdida de dominio. Yo podría decirte, perdóname Julio, yo podría decirte que se le otorgó facultades a la Contraloría General de la República para los efectos de que pueda procesar y sancionar en el ámbito de la propia Contraloría de la República. Y así una serie de elementos. La creación de la Comisión de Alto Nivel Sí, pero lo que yo le Anticorrupción. preguntaba era sobre la inmunidad. Perfecto. Sí. Lo que pasa es que Gustavo había señalado una lista de medidas legales respecto a lo que hizo el gobierno de Toledo, también, justo y que el usted gobierno menciona, del pero... presidente García también se hizo. Vuelva a lo que le Ya pregunté. continuaré con algunas otras medidas, Pero sí hay que señalar que hay que dar muestras a ciudadanía, a la sociedad, de que hay esfuerzos, y sobre todo de los principales actores políticos, quienes van a ejercer un cargo a nombre de la nación, sea como congresistas de la República, como ministros de Estado. Yo creo que tienen que dar una muestra de que no hay ninguna preocupación a efectos de poder ejercer una función sin estar pensando en que mañana más tarde debo encubrirme. Yo creo que esta propuesta de García, del presidente García, es de reconciliar al político, ¿no es verdad?, al sistema político, a los partidos políticos, a los que verdaderamente hacen política para servir al país, con la sociedad. Yo creo que hay que darle esa mirada de esfuerzo por parte de... ¿Y por qué no ampliamos al presidente? ¿Perdón? ¿Por qué el presidente no puede... Cambiamos la Constitución y que el presidente sea enjuiciado por otra cosa? Yo estoy seguro, Armando, que en el debate político que tenga que darse seguramente en el seno del Congreso de la República, porque esto requiere evidentemente un proceso de reforma constitucional, y seguramente con participación desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que fue creada durante nuestro gobierno para formular políticas de Estado en materia de lucha contra la corrupción, se generará un debate como esos. Y si es que hay que establecer la inmunidad también para estos casos, tendrá que hacerse. Julio. A mí me ha preocupado mucho, no la propuesta me parece razonable. Finalmente, como dice Erasmo, eso tendrá que ser debatido en el Parlamento, que es el lugar donde eventualmente se puede promulgar una norma de esa naturaleza. Pero lo que sí me ha preocupado es que García ha dicho
inmediatamente después que si hay un rechazo del Parlamento, pues esto puede conducir al cierre del Parlamento, ¿no es cierto? Eso que aparenta digamos, apelando al mecanismo de la Constitución, ¿no? Hay un procedimiento no lo dijo, ¿no? No lo dijo. Esa fue la idea, ¿no? Pero eso lo digo yo, Julio. Listo, pero no lo dijo García en su discurso y puede prestarse a suspicacias, obviamente. Entonces, yo creo que es bueno que lo aclares. Claramente. Es bueno que lo aclares porque el proceso constitucional que establece. Además son dos. Claramente. Bueno, y otra cosa, yo creo que tú apuntabas algo correctamente, y es que el tema de la inmunidad tiene que ver con esa protección del funcionario público en general, ¿no es cierto?, de los altos funcionarios, ¿no es cierto?, que están en el artículo 99 de la Constitución, precisamente en miras de esta vendetta política en la que muchas veces se convierte el escenario político, ¿no? Entonces, pues es un mecanismo de protección también. Yo creo que eso merece un debate mucho más amplio y mucho más intenso. Lo de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción sí tiene una base jurídica importante, que se ha discutido ya en diversas jurisdicciones, ¿no es cierto? La imprescriptibilidad se aplica en Bolivia, por ejemplo, con mucho éxito. No hay ningún delito de corrupción, ningún delito contra la administración pública prescribe. En Chile se está discutiendo esa norma, ese proyecto también, de manera que, y esto está asociado además con el carácter que tienen los delitos contra la administración pública, que son en rigor también atentados contra no solamente contra el Estado como una entelequia, sino contra la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos el símil de los delitos contra la administración pública con los delitos de lesa humanidad, pues podemos entender, ¿no es cierto?, que en la medida en que hay una afectación masiva, global, importante, pues estos delitos no deberían prescribir, el sistema de justicia no debería olvidarse de eso, ¿no?, que es en suma lo que ocurre cuando el delito prescribe. Ahora, ¿no? hay otra cosa que también se ha mencionado, lo mencionó hoy Antero Flores Salado, se habló de los indultos, ¿no?, y de las facultades presidenciales, las gracias presidenciales. Bueno, el caso del gobierno aprista ya sabemos en qué está la discusión. El presidente Toledo también tuvo algunas gracias complicadas, ¿no? Me acuerdo a la hija de una chica que estaba procesada por narcotráfico, también la mandaron a Israel. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a eso? ¿Lo van a cambiar? ¿Van a hacer algo sobre eso o va a quedar tal cual? Bueno, el indulto hoy en día está regulado, ¿no? El indulto tiene determinadas condiciones y no es una gracia absoluta como lo era inicialmente en el estado decimonónico. Hoy en día el indulto requiere todo un procedimiento. No cambiaría nada. El ministro de Justicia tiene que responder. Por eso es que en este caso, si es que han habido malos indultos con el tema del expresidente García, el ministro de Justicia tiene que responder. Más bien esperamos que la justicia prontamente resuelva esos casos. Ya, pero ustedes no cambiarían nada. Está bien como está. No, es que si vamos a tratar de vender la noticia, al final lo que hacen los candidatos es ofrecer cualquier cosa y no saben ni siquiera de lo que están hablando. Por ejemplo, en el tema de la inmunidad. Inmunidad solamente tiene los congresistas. Los demás funcionarios no tienen inmunidad. Tienen una prerrogativa procesal que se llama antejuicio político. Y gran parte de la responsabilidad de que no sean debidamente sancionados es del propio Poder Judicial. Porque el Poder Judicial no activa adecuadamente los mecanismos y las imputaciones que deben darles por delitos de función. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es operativizar todo el sistema. Para eso estamos proponiendo que nuevamente se retomen las acciones de la Comisión Especial de Reforma de la Administración de Justicia, la Seriajus, para poder implementar mecanismos eficaces donde el Poder Judicial cumpla adecuadamente su rol. Como yo le decía, y pasando ya al tema que nos propositivo, ¿no? Porque definitivamente tiene que haber un análisis de lo que ha ocurrido en el pasado. Nosotros, reitero, seguimos creyendo que se inició una tarea importante, gigante en la lucha contra la corrupción, que digamos que no es que no se haya continuado, sino que no ha tenido la misma aceleración que ha tenido, o la velocidad que tuvo en el gobierno de Toledo, ¿no? Lo decimos, por ejemplo, la ley de protección del denunciante, importante ley que ha sido aprobada en el gobierno de Alan García. Pero ¿qué pasa con esta ley? No tiene recompensa ni incentivos para quien denuncie. Entonces es una ley vacía, porque la persona que va a denunciar al funcionario corrupto al final se expone a que lo voten, a que inclusive sea sujeto a amenazas, porque no tiene ningún tipo de gracia, ningún tipo de premio. Entonces, ahora, hay cosas que realmente complementar. Claro, bueno, el tema es interesante, hay muchas maneras de acercarse a la lucha contra la corrupción, pero quizá una de las cosas que tenemos que tener presente es que la gente sienta que estamos avanzando, ¿no? Porque si la gente siente que todo es discurso, la gente va a seguir tendiendo a generalizar y a pensar que todos son corruptos, ¿no? Hay una broma magnífica que hace Fernando Armas, él decía a propósito del chapa tu choro, decía, chapa tu choro antes que se convierta en político. Por eso, si me permite terminar, lo que nosotros hacemos... ¿Cómo convencemos a la gente? Porque esto es de verdad. Bueno, en realidad, endurecimiento de penas.
como conversábamos en un determinado momento, ¿sabe cuánto tiene un sujeto por un delito de peculado? 8 años. Al final, con beneficio de penitenciario de 5 por 1, sale en 2 años, 2 años y medio. Y si tiene más de 65 años, termina beneficiado con una reducción de pena. No. O si tiene más de 21. A ver. Ojo, la sale imputabilidad restringida se opera de todas maneras como regla Está general. bien, pero por edad. Por edad. Más de 65, Más de menos de 65 19. termina siendo Ya, tabla pero rasa. está bien, pero a ver. Dos cosas, ¿no? Yo no creo que sea que el asunto de las penas sea un... O sea, la draconización del derecho penal está visto. El delincuente no delinque pensando en la pena que va a recibir, sino en escapar, en eludir la justicia. Eso está clarísimo y eso se ha discutido muchísimo en criminología moderna. Pero lo que sí me parece que ha faltado, y es algo que tú estabas señalando correctamente, Armando, es acercar, ¿no?, la idea de que la corrupción afecta al ciudadano, a la gente, ¿no? Nadie, y he escuchado las propuestas de todos los candidatos, nadie le ha dicho a la gente que la corrupción lo que hace finalmente es difuminar derechos fundamentales. O sea, ahí cuando hay un acto de corrupción en la administración de justicia, en el sector salud, en el sector educación, se está vulnerando el derecho a la justicia en términos igualitarios, el derecho a la salud y el derecho a la educación, de todos, no del sujeto que eventualmente es víctima de eso. En la línea de lo que señala Julio, nadie lo ha dicho. En la medida de lo que señala Julio, en efecto, la corrupción afecta esencialmente derechos humanos. Por esa razón se sustenta el tema de la inflexibilidad. Pero yo creo que además de un tema punitivo, de lo que acá se está hablando permanentemente, yo creo que hay que fortalecer los mecanismos de control, que es lo que no estamos conversando el día de hoy. Es decir, la Contraloría hasta hoy llega después de que pasan los hechos. ¿Qué hizo la Contraloría en Ancash? ¿Qué hizo la Contraloría en Cajamarca? Pues en realidad nada. Absolutamente nada. En consecuencia, una de las propuestas, porque además tiene que demostrarse de manera clara y contundente, en la próxima elección del Contralor y cuando la Alianza Popular sea gobierno, y ahí por cierto tomaremos los aportes de los señores en materia de lucha contra la corrupción, vamos a hacer que la convocatoria al Contralor General de la República sea a través de un proceso con asesoría internacional. Transparencia Internacional podría asesorarnos para que esto sea pues mucho más limpio, pero además algo importante que ha dicho el presidente García, que el presidente de la República no va a ser quien proponga, será la oposición, es decir, probablemente el Partido Puro Posible, si es que pasa la valla, ¿de verdad?, los que participen en esta propuesta para elegir al Contralor de la República. Pero además tenemos que exigir al Contralor de la República que haga su trabajo de manera inmediata y eficiente en cada uno de los gobiernos regionales. Durante el gobierno del presidente García se sacó la disposición para que todos los funcionarios de las oficinas de control interno pasaran al Contralor de la República. Sí, claro, hay que dotar los recursos económicos, hay que dar los recursos económicos para que esto pueda pues, efectivizarse, ¿no? Una pausita. Tengo que ir a donde está la gente, porque la gente también quiere opinar. También la gente se ha expresado sobre qué siente de la corrupción. Este es un problema y van a ver ustedes que la gente es muy consciente de lo que está pasando. Así que vamos con lo que ha recogido nuestros compañeros en las calles a propósito. No hay ni un candidato que no tenga problema de corrupción. Eso tienen que matarlo de raíz, porque no hay otra forma de matarlo. Calificando a las personas que van a entrar a los gobiernos desde cómo ha sido toda su hoja histórica de política. Los candidatos de hoy en día, solamente por ganarse el voto, ofrecen todo y nunca van a hacer la misma. ¿Pero cuál sería la medida que tomaría? Bueno, pues cadena perpetua. Si yo fuera presidenta, lo primero que sería poner una ley, ¿no?, donde a todos los corruptos meterlos a la cárcel, ¿no? Matar a todos esos corruptos, pues. No, lo único, porque dice la pena de cárcel también puede ser. 30 años de cárcel a todos los corruptos. Yo recomendaría que hagan penas más altas para las personas que cometen ese tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, cadena perpetua, cosas así, ¿no? si tú fueras presidente, ¿cuál sería la medida que tomarías? Bueno, primero cadena perpetua y luego definitivamente inhabilitaría para cualquier tipo de futuro candidatos para que se lancen a otros puestos públicos, ¿no? Hace mucho tiempo estamos en medio de la corrupción y una falta de seguridad también acá en el país. Es necesario que se tomen medidas más drásticas también. Se tomen medidas más drásticas y que se limpie toda esa corrupción desde arriba, porque la corrupción viene de arriba, desde los peces más gordos que puede haber, ¿no? Bueno, la gente sabe, la gente se da cuenta. Ellos están perfectamente enterados, advertidos de cómo se mueve la corrupción. Y en redes sociales no es distinta la cosa. Veamos algunos comentarios que nos han llegado a propósito de nuestra pregunta de hoy.
Por ejemplo, ahí tenemos, ¿qué es lo que tenemos ahí? A Luis Alberto nos dice, corruptores a la cárcel y debe pagarse sueldos dignos, si no la necesidad sirve de caldo de cultivo. Es lo que nos dice Luis Alberto. La siguiente. Bronco. Los procuradores anticorrupción deberían tener autonomía y ser independientes de los políticos. Julio Porles. Delitos por corrupción no deben prescribir en el país y cadena perpetua para los culpables por un Perú limpio. Maju Manucci. Trabajo en conjunto, policía, municipios, jueces, fiscales, si el reo es reincidente, mandarlo a penales como Chayapalca. Bueno, la gente quiere de todas maneras sanciones, ¿no? Muy duras. Sigan escribiéndonos también a las redes sociales, vamos a seguir, por supuesto, mostrándole sus opiniones. Bueno, Herás Moreno hablaba de la Contraloría. Yo lo interrumpí cuando usted hablaba de las facultades que le habían dado y el hecho de que las dependencias distintas dependencias en regiones tengan a alguien de la Contraloría, pero nunca le mandaron la plata. No, Armando, mira tú, yo recuerdo muy claramente. No están en todo el país por falta de presupuesto. Por cierto, pero la norma, no te olvides, estuvo en vigencia durante la presidencia del doctor García un año y un poquito más. De hecho, que durante la gestión del presidente García y el controlador Curi, fue designado un funcionario de la Contraloría en el Ministerio del Interior. Me acuerdo clarísimamente, el auditor Manrique Campomanes. No era del Ministerio del Interior, era de la Contraloría de la República. Y eso hay que buscar que se cumpla, no solamente a nivel de sede central de los ministerios, sino en los gobiernos regionales, en los municipios, donde en realidad, ahora con los altos recursos que se manejan, lamentablemente pues no hay ojos ciudadanos que estén atrás de esto, menos aún de la Contraloría, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿cambiamos también la fecha de elección del Contralor? Porque esto de que entra presidente con su Contralor. Por supuesto, yo creo que tenemos que fortalecer la independencia del Contralor. Es necesario tener un Contralor absolutamente independiente y debe ser elegido en un gobierno previo. A mitad de gobierno, digamos. Por supuesto, sí. Ese tema está claro. Pero sí, en lo que quisiera lo hace, pues es que vamos a hacerlo porque está propuesto en el plan de gobierno. En el plan de gobierno del que muchos han copiado y que sin embargo no reconocen el copyright. Que sería importante, pues es Julio Guzmán, por ejemplo. Julio Guzmán le ha copiado. Por supuesto, está planteando temas. Plagio. Fíjese usted, yo tengo acá un cuadro que he hecho la tarde, o sea, donde algunos proponen. Bueno, no, el plan de ustedes también tenían la primera versión fue un borrador, el plan de gobierno fue hecho mucho. Me vayan los minutos. Proponemos un conjunto de temas para luchar, para retomar la lucha contra la corrupción. Pero eso, en lo de las penas, creo que la calle le acaba de responder a Julio Arbizu. La calle exige penas severas. ¿Cómo no va a ser una demanda aumentar las penas si es una burla que un corrupto tenga 4 o 3 años de pena privativa de libertad? ¿Cómo no va a ser una burla? Es necesario establecer un sistema de penas que realmente genere una sanción efectiva para el corrupto y para el corruptor, que también es importante. A ver, Julio. Yo creo, Armando, que hay que evitar la demagogia, ¿no? Y lamentablemente la política está manchada de demagogia por todos lados. Pero la gente pide lo mismo. Sí, ciertamente, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo no soy demagogo, pero soy académico, porque me conoce. Nuestro amigo lo sabe. Yo soy académico y él me conoce. Gustavo sabe perfectamente, tú no, pero seguramente hay pero lo estoy planteando, lo estoy diciendo yo como vocero. Hay una serie de propuestas que no tienen sustento, ¿no? Y Gustavo sabe perfectamente que el cuello de botella no es la norma, no es el tipo penal, no es la pena que establece el tipo penal para cada conducta delictiva. El problema son los jueces, el problema es la aplicación de la ley, el problema es que no tenemos, y lo conversábamos antes de entrar en la entrevista, no tenemos un solo condenado por delito de enriquecimiento ilícito desde hace años. El problema es que no tenemos un solo condenado por delitos de colusión, que es los 2 delitos más graves del catálogo de delitos del Código Penal. ¿Por qué? Porque los jueces dan penas suspendidas cuando condenan, porque los jueces absuelven a los grandes Yo diría también delincuentes. Que le dejamos al fiscal de la Nación la exclusividad del delito de enriquecimiento ilícito. Y cuando ya llegas a un nivel tan político, uno dice, bueno, pues Exacto, esa es una modificación que nadie ha planteado, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto de la competencia por materia de la Fiscalía de la Nación para investigar delitos de enriquecimiento ilícito, exacto. De hecho, que hay una realidad que en el Perú, en general, las sanciones por actos de corrupción son mínimas. Es decir, ¿quién está preso en Ancash por actos de corrupción después de toda la corruptela al margen de César Álvarez, ¿no es cierto? Y esa gavilla que lo acompañó, nadie. ¿Quién está preso, aparte de Santos,
En Cajamarca, nadie. Pero no se trata solamente de aumentar las penas. Está claro, eso está claro. Lo que yo creo es que Nadie habría dicho que solo, limitar la discrecionalidad de los jueces respecto, por ejemplo, a las condenas condicionales. O sea, te pongo 4 años de pena privativa de libertad y te la suspendo. O sea, ¿cuál es el mensaje que se da ahí? Oye, cuidado pues. Yo creo que ahí es donde hay que limitar. Exacto. En delitos graves, Por ejemplo, lo lógico sería que no puedan suspender la pena. Por ejemplo. Pero además de eso, en Chimbote hay una sanción penal por acto de corrupción y tenemos que esperar la confirmatoria de la sentencia, ¿no es cierto?, para que se haga efectiva la sanción punitiva. ¿Eso qué está demostrándonos frente a la sociedad? Eso pasa porque, bueno, eso pasó con Aurelio Pastor, por ejemplo, ¿no es cierto? No, y otra cosa, pero eso pasó con Aurelio Pastor. Y fue absuelto, señor. Y fue absuelto. Entonces, precisamente por ese tipo de absoluciones es que el ejemplo no vendría al caso, ¿no? Bueno. Pero lo cierto es que, por ejemplo, hay una sanción y se suspende la ejecución de la misma hasta que se resuelva la apelación. Y el tema en el que estamos coincidiendo, en las suspensiones y en la condena condicional. Tengo que cerrarlo, pero les agradezco a los tres por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharlos. Creo, sin embargo, que en lo que han fallado todos, y esto es mi opinión personal, en hacer, no todos ustedes, sino todos los candidatos, en poner énfasis en esta parte que es la educación de la ciudadanía sobre el daño que genera para todos la corrupción. Creo que de eso se ha hablado poco. Bueno, eso me parece muy bien, pero creo que ese es el origen, ¿no? Eso pasa en la casa, pasa en el colegio, y creo que por ahí tendremos Hay un que plan comenzar. anticorrupción del gobierno de García que hacía énfasis en esos temas, ¿no? En el gobierno de Toledo. Hicieron un borrador del Plan Nacional Anticorrupción. Armando, brevísimo, el viernes